Saludos a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie, por así decirlo, llamada Vivir después de la muerte. El tema de hoy, o el que pienso tocar, es duelo y luto. Esos dos temas. Para los que no me conocen, me presento, me llamo Jesús Eliseo y la mayoría de mis amigos me dicen Cheyo. A los que han estado viendo otros videos les agradezco. No tengo muchas visitas realmente, pero aún así la intención en este canal ahorita no es conseguir una gran cantidad de vistas y todo eso. Simplemente es conectar un poquito con personas que estén atravesando lo mismo que yo, que incluso pueden ser de mi familia o cercanos, que estamos pasando por lo mismo todos juntos, ¿verdad? Aún así les agradezco a los que sean nuevos, que se toman el tiempo de ver mis videos, o a los que no conozcan en persona. Les mando saludos. Me gustaría empezar hablando por el luto. El luto que uno lleva consigo al afrontar este tipo de pérdidas. Si quieren saber un poquito más de la historia de mis pérdidas, pues están los capítulos anteriores. Este canal estaba planeado para otras cosas, pero pues por cosas del destino ahorita terminé hablando de esto. Y de cierta forma creo que el expresarlo en palabras, que sé que mis ideas suelen ser muy dispersas, me ayudan a mí también un poquito a afrontar esta realidad y a sobrellevarla un poquito mejor. Pero bueno, volviendo al tema del luto. El luto es esta construcción social o religiosa en la que una persona demuestra los sentimientos de dolor, de culpa, de sufrimiento al exterior, prácticamente. El moñito negro que ponen a veces en los perfiles de Facebook, esas publicaciones en honor a la persona fallecida, el vestir de negro, en algunas tradiciones allá en el sur de México, en ranchos, pues a veces es vestir de negro un año, no poner música, no hacer ciertas acciones que antes se decían paganas, por así decirlo, por respeto a la persona fallecida y como muestra a tu entorno social de que estás pasando por una pérdida dolorosa. Como yo les he dicho, yo hablo desde mi experiencia, yo no tengo las respuestas a todo, yo sigo peleando en mi camino y creo que el luto, desde mi punto de vista, puede afectar más que apoyar, que ayudarte a crecer o a superar en algunas circunstancias. Creo que está bien, es bonito, se respeta, y yo lo sigo haciendo, sigo mencionando a mi esposa, sigo subiendo historias a Instagram, a Facebook. El algoritmo está muy cabrón y te pone cosas que te llegan y te pegan ahí, pues las compartes y das a conocer tu sentir. Pero creo que hay que saber darle valor al luto que uno siente y no al cómo nos ven los demás. En mi caso, como ya he mencionado en otro video, yo sigo usando prendas negras
más allá del luto también es porque siempre me ha gustado usar prendas negras. Y ahora con en este proceso pues me cuesta un poquito más usar ropas de color. Pero creo que para que un luto realmente aporte algo en ti, tiene que ser algo que tú realmente sientas. Les digo, es algo cultural, algo religioso. Hay personas que miran muy mal el poner música, el vestirte de prendas llamativas, pero creo que para llevar un buen luto y para demostrarlo realmente tiene que ser algo que a ti te nazca. Si a ti te nace de corazón el no poner música por la persona que falleció, está bien, se respeta, pero pues también tienes que pensar, ¿no? Si eres una persona muy alegre, muy fiestera, que le gusta la música, entonces realmente lo estás haciendo por la persona o lo estás haciendo por el qué dirán los demás. Creo que es una de las cosas muy importantes que tenemos que ver en ese luto, porque a veces te puedes encerrar en creencias, en costumbres que realmente tú no las sientes así y simplemente las cumples por seguir un estigma social. Yo en lo personal no dejé de escuchar música, al contrario ponía música que a mi esposa le gustaba. En cuanto a las prendas, les digo, a mí siempre me ha gustado vestir ropa negra y me ha sido muy difícil en algunas ocasiones usar ropas de otros colores. Es cierto que por respeto a ella he dejado de ir a ciertos lugares, a ciertas fiestas o reuniones, pero fueron algo que a mí me hizo sentir bien conmigo y con ella. No fue por una cuestión de que no quiero, que es que quiero que los demás miren mi dolor y es que quiero que los demás miren que respeto y que hago luto por ella. Hay ciertas actitudes que realmente en lo social no concuerdan para nada con el luto y yo también las tomé. El luto depende más de lo que uno siente y de cómo lo quiere expresar. Hay lutos que creo que llevamos en el corazón y que en lo superficial no lo mostramos tanto y también está bien. Hay pequeñas acciones que no todo el mundo se tiene que enterar y siguen siendo luto mientras tú te sientas bien con ellas. Yo sigo prendiéndole veladores a mi esposa, cada mañana le doy un beso a su foto y cada que regreso a trabajar le doy otro y cuando vuelvo a salir le doy otro. Mi mamá vino a visitarme hace poquito aquí. Me decía, le das más besos a ella que a mí. Pero pues es mi forma de seguir recordándola y no lo hago para que los demás lo miren la mayoría del tiempo. A excepción de sabes que está mi mamá y se da cuenta que yo todos los días la beso, su retrato en las mañanas, en las noches, cada que salgo de la casa y cada que regreso. Hay lutos que se llevan más que nada en el interior. Y si algo les puedo aportar es que si van a llevar alguna especie de luto, lo hagan porque realmente lo sienten y no traten de cumplir una expectativa social. Es muy bonito cuando aprendes a llevar un luto que realmente te aporte. Un luto de cosas que a lo mejor solo tú sabías con tu pareja. Yo sigo hablando con ella. Últimamente lo he hecho menos porque trato de mantenerme con esta claridad mental que he estado consiguiendo poco a poco. Pero tengo ese ritual de platicar con ella, que es una forma de luto para mí. No deshacerme de prendas que ella me regalaba o usarlas más también es una forma de luto que mucha gente no se va a dar cuenta, no sabe si ella me regaló cierta camisa, cierto pantalón, cierto anillo, cierta cadena, cierto arete, pero yo lo sé y yo lo hago porque me hace sentir bien, me hace sentir que la estoy recordando, que estoy honrando su muerte y que de alguna forma para mí y para ella, sin importarme lo que los demás piensen, yo sigo mostrando que
que sí tengo ese dolor y tengo ese luto en el corazón. Y hay muchas acciones dentro de mí que dejo de hacer por ese luto. A veces cuando hago algo que sé que a ella le molestaba, casi siento que le escucho regañarme y lo corrijo. Y para mí eso es una forma de llevar ese luto, de guardar ese luto, de ir haciendo cosas que a ella no le gustaban y corregirlas. Pero se respeta a los que tengan otras creencias religiosas, siempre y cuando tú te sientas bien con eso. Cualquier forma de llevar el luto es correcto. El problema viene cuando no lo haces por quedar bien socialmente, por el que dirán. Si tú realmente quieres salir y desestresarte, divertirte, tomarte unas cervezas, escuchar unas canciones, subirle la música en el carro y cantar como cuando ibas con esa persona, y no lo haces por el luto del que dirán los demás, creo que no tiene mucho sentido. Al contrario, te hundes más en la tristeza y en la depresión. Al contrario, si le quieres dar un significado, más bien el cantar con música a todo volumen, el tomarte unas cervezas, el salir con tus amigos, con amigos en común, míralo como una forma de llevar ese luto, porque sabes que a esa persona le gustaba. En fin, creo que de luto pues es lo que más les podría yo decir, mi proceso en lo que llevo. Recuerdo esta situación curiosa que me pasó, que hicimos la misa de mi esposa en mi casa y pues llevamos a un sacerdote que diera la misa, que lo oficiara. Y yo no se lo tomo mal a mis familiares, al contrario, pues les agradezco que estuvieran al pendiente de mí. Pero una de sus preguntas fue al sacerdote fue, me acuerdo que me llevaron a un cuarto aparte y como que ya lo habían hablado con el sacerdote y es cuánto tiempo tiene que guardar luto por su esposa, refiriéndose al luto marital, por así decirlo. Nosotros todavía no estábamos casados por la iglesia, entonces yo recuerdo que yo no tenía ni cabeza para pensar en eso, y un tío de mis papás estaban con esa duda. Y sí le preguntaban de que cuánto tiempo tenía que guardarle luto a mi esposa, y el sacerdote les dijo pues por lo menos el tiempo que duraron juntos, porque no estaban bien casados. Y o sea, es ahí donde te das cuenta, ¿no? Es una cuestión social, religiosa y cultural, porque solo por el hecho de estar casado por la iglesia, el sacerdote era, esos son lutos de toda la vida y tienes que seguir en el luto hasta que te mueras. Pero también mencionó, pero hay veces que pues es hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero en esta situación que no estaban casados, por lo menos el tiempo que la conociste. Y ahorita me da risa, es como que en ese momento sí, bueno, no mames, o sea, ¿qué tiene que ver que haya estado casado por la iglesia o no? Yo sabré cuándo continuar con mi vida, cuándo no continuar, si quiero o no quiero continuar. No es una cuestión de fechas, o sea. Pero sí, si lo piensan, si lo analizan, es una cuestión religiosa, cultural. O sea, él solo por no estar casados por la iglesia era 5 años, que es lo que conocí a mi esposa, 6 años casi, en guardar el luto. Y porque no estábamos casados por la iglesia, porque pues él como sacerdote, si hubiera sido por la iglesia, pues tendría que haber sido toda la vida de luto. Y también depende, dijo, porque a veces la palabra de Dios dice hasta que la muerte los separe. Entonces realmente no hay fechas ni acciones que correspondan al luto. Mientras tú te sientas bien con lo que estás haciendo, mientras tú sepas lo que estás honrando a esa persona, creo que es más que suficiente. Y sí, se me hace una tontería esas imposiciones religiosas o culturales.
Pero pues igual, o sea, también si quieres seguir con ese luto por toda tu vida, se vale y si te sientes bien con eso es muy respetable y se entiende, pero siempre y cuando tú te sientas bien con eso, no porque alguien más venga y te lo imponga. Al menos para mí no tiene ningún sentido. O sea, si yo quisiera guardar 10 años de luto, 20 años de luto, a mí no me importa si estábamos casados por la iglesia o no. No sé qué autoridad sentía que tenía el sacerdote para darme esa recomendación. Pero en fin, tocando un poquito el tema de tocando un poquito el tema del duelo, creo que ya es un poquito más complicado. Déjenme buscar las etapas del duelo porque las tengo un poquito en la cabeza, pero no al 100%. Bueno, si no mal recuerdo, fue una psicóloga la que hizo estas 5 etapas del duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación, que realmente nunca son lineales, no tienen por qué ser lineales ni seguir un orden, y no tiene que ser como que pasas una y ya estás en la otra, sino que puede ser, estás en una y de repente estás en la otra y de repente tienes dos al mismo tiempo y vas y vienes y es un proceso muy complicado. Y aquí en Estados Unidos es un poquito complicado porque, si no mal recuerdo, lo que me tocó leer después de los 6 meses ya se considera un duelo patológico, un duelo extendido, un duelo complicado. También hay más información que te dice que el duelo por pérdidas de pareja es de 1 año a 2 años. Pero realmente creo que sí es importante identificar las etapas del duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero creo que no debería tener un tiempo. Creo que cada quien siente diferente, así como algunas personas somos más tolerantes al dolor físico, otras somos menos tolerantes. Quiero pensar que psicológicamente es igual. Habrá personas que pasen estos duelos mucho más fácil que otras, y no quiere decir que no existe la persona, simplemente tienes una capacidad de adaptación pues mejor, o una tolerancia a ese tipo de dolor emocional mejor que otros. Pero hay personas que sí nos cuesta un poquito más. Yo mi duelo estuvo muy cargado de depresión y de ansiedad y de tendencias suicidas y de ideación suicida. Entonces, por tratar de conservar mi vida, yo he tratado de salir lo antes posible, sin apresurarlo, pero tratando de aprovechar todas las herramientas posibles que me ayuden a salir adelante. Recuerdo que en la universidad hice una exposición sobre tanatología y tocaba mucho este tema de las fases del duelo. La complicada, la que creo yo que casi siempre es de la primera fase, que sí o sí la primera que llega y que después regresa varias veces, o así lo siento yo, es la negación. Es el no creer lo que está pasando, el creer que estás en un sueño, el esperar que mañana vas a despertar y todo va a regresar a la normalidad. Y estás en un limbo mental en el que no es cierto, esto no pasó, esto no fue así. En mi caso, yo estaba con la negación de que iba a llegar a Tijuana y me iban a decir que estaba en el hospital, que habían hecho algo para salvarla, aunque ya había visto que el CEMEFO ya se había llevado el cuerpo. Incluso buscas estos milagros de decir, para despertar en la morgue, van a decir que no, que
que sí tenía signos vitales, que se está recuperando. Es bastante torturante para ti mismo y bastante doloroso estar en esa etapa de negación porque estás viendo que esa persona ya no está, estás viendo lo que está pasando a tu alrededor, pero te niegas a creerlo. Quieres pensar todo el tiempo que es un sueño, que no es real, que vas a despertar y que todo va a seguir normal al día siguiente, pero no es así. Y te puedes quedar estancado bastante tiempo en ese duelo. Yo recuerdo que un mes después de que regresé, a veces todavía esperaba despertar. Incluso tenía la idea de que cuando regresara aquí iba a estar mi esposa esperando. Y recuerdo despertar y buscarla y darme cuenta otra vez que no estaba, y al día siguiente lo mismo, despertar y cada mañana despertar pensando que todo iba a estar normal y no era así. La segunda etapa, te digo, no tienen que ser en orden, es la ira, es este enojo, el que buscas a quien culpar, al que te enojas, te frustras con alguien. A veces suele ser con una persona que perdiste. En mi caso fue conmigo mismo. En mi caso yo sigo teniendo una ira profunda, esta idea de lo que es Dios, que es muy abstracta para mí la idea que tengo de Dios, pero sigo con esa ira, con ese coraje con Él y con ese coraje conmigo mismo. Con mi esposa jamás sentí ningún tipo de ira, y si lo sentí fue mínimo, porque mi esposa era una persona que se preocupaba demasiado por los demás. Todo el tiempo ponía a los demás por encima de ella. Entonces el día que ella hizo esto, para mí fue más un por fin se puso ella en primer lugar, de la peor manera posible, pero ella por fin se puso como primera en su vida. Bueno, como les decía, para mí fue como que por primera vez no le importaron los demás y dijo, esta vez me importo yo y eso es lo que necesito. No fue la mejor decisión, pero siempre se la voy a respetar porque merecía pensar sobre ella por lo menos una vez, y lo hizo. Y aunque me duele bastante, sigo respetando esa decisión, pero pues la ira sigue conmigo por no haber podido hacer más. Sigue con esta idea de Dios porque ella rezaba bastante y pedía que le quitaran esa idea de la cabeza. Incluso he llegado a sentir ira con esas personas que quieren inculcarme la palabra de Dios a medio de resignación, y es como que no, gracias. Me cuentan mucho esta historia de Job y es como que yo no quiero ser Job, no chingue. O sea, él sí existió, no existió y perdió todo, su esposa, su familia y sus bienes por amar a Dios. Pues yo, pues muchas gracias, pero yo mejor no me hubieras dado más, pero tampoco me hubieras quitado, ¿no? La tercera etapa es la negociación, que esta está bastante complicada, más en mi caso, que yo respeto a los que siguen una religión, y qué bueno que se agarren a ella y que se aferren a ella. Pero es esta parte en la que todo pasa por algo, y si te pasó esto fue porque lo tenías que vivir. Si pasó esto fue porque te vienen cosas mejores. Si tu esposa ya no está, es porque así debía de ser. Y tratas de negociar y decir, ok, ya no está, pero me va a venir algo mejor. Pero pues en el proceso también lo piensas y es como que, pues es que yo no quiero algo mejor, yo la quiero a ella.
Yo no importa que me vaya mal económicamente en la vida, pero pues, si me regresan con ella, qué mejor, ¿no? Para mí es uno de los procesos más complicados y me costó bastante eh, esta negociación, porque en base a lo que pasó, yo siempre he creído en Dios, pero no soy fanático de la religión. En base a lo que pasó, te cuestionas todo. Si pasó por algo, pues que pasó por algo, entonces eh, mejor no hubiera pasado, ¿no? Si Dios me está dando una lección, pues que ojete Dios, ¿por qué me quiere dar una lección? Pues si que no se supone que Dios es amor. Si era ya que le tocaba a ella, que había cumplido con su misión en la vida, pues ¿por qué me tocó a mí quedarme con el dolor y si ella había cumplido con su misión en la vida? Y te cuestionas todo. A mí, yo recuerdo que muchas veces le pedí señales a ella, muchas veces me las dio. Llegué a hablar con un medium, me dijo muchas cosas que me tocaron bastante profundo, que eran muy de ella y mías y que el medium tenía razón. Y aún así me costaba creer que esas señales eran reales. Todas mis creencias se derrumbaron, se vinieron abajo. Entonces, sí, era como que estas señales que me está dando no son así. No pasó porque tenía que pasar, no hay un sentido de lo que me está pasando. Y te pierdes en ese tipo de ideas y en esa negociación en la que quieres que todo vuelva a la normalidad. En la que, ok, voy a estar bien, pero tú me tienes que estar viniendo a visitar en mis sueños. Tú tienes que estar viniendo a saludarme. Tienes que estar viniendo a darme señales. Y de alguna forma tratas de regresar a lo anterior, a donde ya estabas. Entonces te vas dando cuenta que no va a regresar a la normalidad, que no vas a regresar a esta vida que tenías. Por más que trates de negociar de, ok, tú ya te fuiste, me dejaste solo, pero pues, ¿sabes qué? Mínimo ven y visítame en mis sueños y dime cosas y platica conmigo, y de repente no llega a visitarte y es como que te frustras más. Y a veces sí viene y de todos modos es como que, pues es que de tanto que lo pido ya me lo estoy imaginando y no es real. Y salir de la negociación es complicado porque sí te tienes que enfrentar contigo muy fuerte. Contigo y con tus creencias. Al menos para mí así fue. Enfrentarme bastante a mis creencias. A replantearme en qué creía y en qué no. Y a replantear un poquito lo que es tu propia espiritualidad y tu propio ser. Como les digo, yo sigo en este proceso. A veces trato de identificar en qué etapa estoy, a veces simplemente lo dejo ser. Pero a pesar de no ser lineal, sí siento que he pasado por todas las etapas del duelo. La más fea pues es la depresión. La depresión, a mí me pegó bastante la depresión, el no querer bañarme, no querer hacerme la barba, no preocuparme por mí físicamente. Yo soy licenciado en nutrición y sí, a pesar de que tengo sobrepeso desde hace mucho tiempo, siempre he tratado de tener momentos buenos, saludables y momentos de descontrol, pero en estos meses eran simplemente no me importa ganar peso. Al principio fue una pérdida de peso bastante grande porque no me importaba comer. Después, con la ansiedad y la depresión, también vino los atracones y el comer más y el descuidar mi alimentación, que también vino de la mano con la pérdida de memoria, que había días que realmente no me acordaba si había comido o no. Me descuidé en cuanto al ejercicio, estaba estudiando inglés cuando eso pasó, me descuidé de querer seguir estudiando inglés.
buscaba formas de mantener mi cabeza ocupada y no me concentraba en otras obligaciones que tenía. En lo personal, en mi persona, me tenía muy descuidado. Venía de la mano con esta ideación suicida, que aunque hasta la fecha puedo decir que anhelo morir, que realmente a mí si viniera este ser llamado la muerte y me dijera, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Es como que yo me voy. Pero trato de eliminar esa ideación suicida porque el dolor que queda atrás después de tu muerte es bastante fuerte. Destruye todo tu alrededor, es como una bomba. Y se sigue esparciendo como si fuera un virus después todavía de la explosión. La depresión es algo que no le deseo a nadie, menos por pérdida. Y es muy difícil salir de ella, porque es, para mí, el activo más valioso que tiene un ser humano es su mente, pero también puede ser su peor enemigo. Como puedes hacer cosas maravillosas con la mente, puedes destruir muchísimas otras cosas. Y pasar por esa depresión es algo muy fuerte y muy feo. Y como ya se los he dicho en otros videos, para mí no solo fue estar atravesando mi duelo de la muerte de mi esposa, sino también enfrentarme a este duelo de la persona que yo era, de que me di cuenta que yo ya no estaba siendo la misma persona, yo ya no había manera de que fuera a ser la misma persona. Mi esposa estuvo en muchos eventos importantes en mi vida. Aprendí a andar en motocicleta, aprendí a nadar, me gradué de la universidad, emprendí mi primer negocio con ella, me mudé a un país nuevo con ella, me independicé estando con ella, compramos nuestro primer carro estando con ella. Entonces en 6 años pasaron tantas cosas que me hicieron cambiar como persona, que era imposible, o es imposible, siento yo, que pueda volver a ser una persona sin ella. Y el darme cuenta de que parte de mí había muerto era un duelo, el haberla perdido a ella era un duelo, y la manera en la que se fue deja como que otra especie de duelo. No estoy seguro si son el mismo o no, pero deja otro tipo de herida en la que también pierdes el futuro con ella. La familia que a lo mejor pudiste haber llegado a tener, los planes que tenían en conjunto, el comprar una casa, el comprar otro carro, el formar una familia juntos. Entonces para mí fue atravesar diferentes duelos y diferentes etapas de cada duelo al mismo tiempo. En algunos era ira conmigo por mi duelo de estarme perdiendo yo mismo, y mientras estaba en depresión por mi esposa, mientras estaba en negociación de, bueno, a lo mejor no deberíamos haber tenido hijos y está bien, y a lo mejor está bien que yo no tenga hijos en el futuro. Entonces fue un proceso bastante complicado, fueron varios duelos en varias etapas a la vez, o así lo sentí yo, y eso me llevó a una depresión muy profunda, a esas ideas de querer quitarme la vida, que les digo, ahorita trato de alejarme lo más que puedo de ellas, pero tampoco puedo decir 100% que no quisiera morir. Sigo con esa depresión, o sea,
he tratado de estar bien, he tratado de seguir adelante por mi familia, por lo que queda de mí, por el recuerdo que queda de ella, pero, pero incluso hasta en los momentos en los que estoy feliz, porque eh, si soy honesto, ya he vuelto a recuperar momentos en los que soy feliz, en los que sonrío, pero aún así en estos momentos siento el vacío y siento la tristeza y siento el dolor adentro de mí. No voy a decir que en el corazón, no voy a decir que en el pecho, pero adentro de mí sigo sintiendo ese hueco. Y creo que es algo que tenemos que aprender a afrontar por el resto de nuestra vida. Y está bien sentirlo, creo yo. Pero pues también hay que tener en cuenta que tenemos que seguir adelante y tratar de luchar hasta donde se puede y guerrearla hasta donde se pueda. Y la última parte, que es supuestamente ya la salida del duelo, es la aceptación. Es el aceptar que pasó por algo. En mi caso, yo lo que más he aceptado es que mi esposa no murió porque tenía que morir, no pasó porque tenía que pasar. Es una cuestión de que pasó y yo tendré que decidir con mis propias herramientas cómo lo tomo. No pasó porque Dios me mandara un castigo, no pasó porque Dios me está entrenando como su mejor guerrero, no pasó porque el destino así lo quiso, no pasó porque el universo lo quería. Pudo haber pasado y pudo no haber pasado, pero la realidad es que pasó. Y solo depende de mí el cómo lo voy a tomar. Que en este caso yo no hago videos porque más bien no, mi esposa no murió para que yo hiciera estos videos. Obviamente no fue así. Yo hago estos videos porque mi esposa murió. Yo estoy dándole ese significado a lo que queda de mí, a su muerte, a cómo es mi vida ahora después de su muerte. Si llego a ayudar a alguien, no es porque mi esposa tuvo que haber muerto para yo hacer ese video para ayudar a alguien. No, realmente no es así. Y así es como yo lo he aceptado. Que sigo con creencias espirituales más que religiosas, sigo creyendo en Dios, sigo muchas pruebas que me ha dado, que a lo mejor sí hubo ahí un poquito de intervención del universo, como sea. La idea más clara que tengo es esta, pudo haber pasado o pudo no haber pasado, pero ahora que pasó, es yo tengo que darle significado, yo tengo que resignificar su muerte y yo tengo que saber si me dejo hundir más en la depresión, si me dejo hundir en estas ideas o si trato de sacar fortaleza y si trato de honrar su muerte con estos videos, tratando de ayudar a las demás personas. Pero para mí así ha sido mi aceptación. Para los demás, les digo, puede ser muy diferente. A lo mejor para ti tu aceptación es que Dios tiene planes muy grandes para ti y simplemente te está preparando. Es una aceptación válida, la respeto, pero para mí no fue así, no es así. Para mí pasó, no fue para bien o para mal. Yo lo tendré que darle ese significado en mi vida, con el tiempo, con los años, con los días, con los meses, como sea. Poco a poco yo tendré que ir dándole significado a lo que me pasó, a lo que yo estoy viviendo, a la pérdida de mi esposa. No lo quiero ver como un castigo divino, no lo quiero ver como el gran plan de Dios. No lo quiero ver como mi karma. Simplemente es algo que pasó y que yo voy a tener que afrontar y yo voy a tener que darle su
su significado en su respectivo momento y en los diferentes puntos de mi vida, porque lo que signifique para mí hoy puede que en 5 años, en 10 años, en un año cambie mi manera de pensar y le dé otro significado, pero esta aceptación es la que me sirve hasta el momento, es la que me ha ayudado a salir adelante. Esta tendencia un poquito más nihilista de que nada importa, nada tiene sentido, es lo que me ha ayudado a mí. Pero en fin, en conclusiones de este video les puedo decir que hagan lo que les haga sentir bien a ustedes en conexión con esa persona. Si su luto lo quieren hacer grande y público y ustedes se sienten bien con eso, se respeta y es muy respetable que lo hagan. Si lo quieren hacer más privado, también es muy respetable, siempre y cuando ustedes se sientan bien. Y en cuanto al duelo, pues estos psicólogos quieren ya ponerle fecha a todo y etiquetas a todo, y por si tantas etiquetas de divergente y TDAH y no sé qué tantos más hay. Pero pues cada uno tenemos diferentes tiempos, diferentes formas de sentir el dolor, diferentes maneras de ver la vida, diferentes creencias, y no se encierren en un tiempo definido para pasar su duelo. Como les digo, eso sí, usen las herramientas, no las ignoren. Si tienen herramientas para seguir adelante, traten de usarlas aunque sea difícil, y traten de no quedarse estancados en el duelo. Traten de buscar ayuda. Ayuda psicológica es muy buena, un amigo con quien hablar es muy bueno, escribir es muy bueno, hacer videos como hago yo es muy bueno, depende de cómo te sientas a gusto. Pero no le pongan una fecha límite de que tengo que pasar el duelo de aquí a diciembre. No, es un reto, es algo muy personal, algo muy doloroso y algo que solo uno mismo sabe y comprende cuánto tiempo necesita para sanar ciertas heridas. Y al final, para mí, en este momento, en este punto de mi vida, creo que hay heridas que nunca van a sanar. Hay duelos eternos que más bien aprendemos a sobrellevar, más que superarlos. Les mando abrazos y saludos a todos. Gracias a los que me miran, gracias a los nuevos que me empiecen a ver. Les agradezco si me dejan like, si me dejan comentarios, también se los agradezco. Y principalmente a mi familia y amigos les mando un fuerte abrazo esta vez. Gracias.